al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados, hoy, al iniciar un nuevo día, una nueva jornada, una nueva oportunidad de vivir en la presencia de Dios, recuerde agradecer al Señor por el milagro de la vida, porque podemos respirar, levantar las manos y decirle: Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te necesito. Gracias por todo. Oh, Señor Jesús, qué precioso, amados. También lo animamos a declarar con voz firme: Jesús es el Señor. Ahí donde esté puede declarar, decir: Jesús es el Señor. ¡Aleluya! Quiero aprovechar dar la bienvenida a mi compañera del disfrute del alimento diario, hermana Rosy. Bienvenida. Jesús es nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Rafael. Jesús es el Señor. Amados oyentes, sean más que bienvenidos al buen disfrute del alimento diario. Por la misericordia, por la soberanía del Señor Jesús, estamos nuevamente junto a ustedes para disfrutar de la palabra profética. Amén. Amén. Estamos en la serie Y será predicado este evangelio del reino. El tomo es El plan de la salvación divina. Y estamos ya en la semana 7. Y el título para esta semana dice: El plan de la salvación divina. Aleluya. Amados, los invitamos a abrir sus Biblias. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. Amén, aleluya. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas, oh Señor Jesús, más tenga vida eterna. Aleluya, Señor Jesús. Y como Moisés, sí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Amén, sí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Sí. Así es necesario, ¿verdad? Oh Señor Jesús. Amén. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Señor Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, oh Señor Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre, oh Señor Jesús, sea levantado. Amén. Para, oh Señor Jesús, Amén. para Sí. que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, oh Señor Jesús. Amén, verdad, para que todo aquel, oh amado, gracias, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, sí, es para que todo aquel que en él cree, Sí. oh Señor Jesús, no se pierda, Amén. mas tenga vida eterna. ¡Cuánta misericordia! ¡Oh Señor Jesús! Amén, realmente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres el dador de la vida. Amén. Aquel que sorbe la muerte. Sí. Oh, Señor, por eso queremos mirarte a ti. Amén. Para ser sanados, Sí. liberados Amén. de todo pecado, de todo peso. Señor Jesús, ten misericordia de tus hijos. Sí. Oh, te necesitamos, papito amado. Sí. Gracias porque te podemos mirar a ti. Sí. Podemos elevar nuestros ojos Sí. y mirar las cosas eternas. Verdad. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, realmente, Señor, te entregamos este día. Te entregamos, Señor Jesús, toda situación que cada hijo tuyo, mis hermanos, están pasando. Situaciones de enfermedades, situaciones de trabajo. Amado, te entregamos a ti. Aún toda deuda que uno tiene que honrar, Señor Jesús, te las entregamos a ti, porque tú eres el dador de la vida, aún del trabajo, de la salud. Gracias, papito. Basta que te miremos a ti. Amén. Tú eres un Dios misericordioso, lleno de amor. Por eso, Señor Jesús, te entregamos este día todos nuestros afanes. Oh, Señor Jesús. Amén. Amén. Amados oyentes, el título para hoy dice: sanados del pecado para vivir en el plano celestial. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. El título de esta semana es El plan de la salvación divina. A pesar de las serias consecuencias que fueron producto de la caída del hombre, Dios proveyó una salvación completa para nosotros. Esta salvación que abordaremos nos libra no solo de los pecados que cometemos, sino también de la naturaleza maligna que fue implantada en nosotros por el pecado. El origen de esa naturaleza maligna es el diablo, Satanás, que se ensoberbeció y se rebeló contra Dios. Después, el alma humana pasó a tener cierta disposición para las intrigas, como el libro de Job lo expone. Este libro presenta a dos seres temibles que retratan la vida del alma contaminada por la naturaleza maligna del diablo. ¿Y cuál es la cura para esto? Asimismo, presentaremos la relación entre nuestra salvación y el cumplimiento del plan divino de instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra. Este reino está siendo instaurado hoy por medio de la predicación del Evangelio y de nuestro vivir. Además, veremos que cuando andamos en el Espíritu, no solo nuestra carne fue aniquilada por la cruz, sino que experimentamos la realidad del reino de los cielos, lo cual forma parte del Hijo varón que vencerá a Satanás. Amén. Aleluya. En medio de las pruebas y luchas, el Señor puede cambiar nuestra realidad espiritual mediante su poder. Podemos salir del plano terrenal e ir al plano celestial. Amén. Dejando de vivir por nuestra astucia, por nuestros pensamientos, por nuestra inteligencia y capacidad. Esto ocurre cuando entendemos que el gobierno de nuestra vida viene del cielo. El Evangelio de Mateo nos revela el reino de los cielos y cómo podemos vivir en su realidad. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Gracias a Dios, la Iglesia es como una isla en este mundo que es gobernado por Satanás. El Señor puso a su Iglesia en la tierra, y ella no es dominada por su enemigo ni por la potestad de las tinieblas, sino por el cielo. Amén. Porque la Iglesia es el reino de los cielos. Aleluya, porque la Iglesia es el reino de los cielos. Amén. Incluso en medio de tormentas y ataques del enemigo,
Dios ya nos dio la victoria. Oh Señor Jesús, a pesar, hermanos, de las tormentas, de los ataques del enemigo, Dios ya nos dio la victoria. En Él somos más que victoriosos, amados hermanos. Amén. Estamos en las calles orando por las personas y poco a poco ganamos más espacio. De cuadra en cuadra, de ciudad en ciudad, vamos a conquistar la tierra de vuelta para el Señor. Aleluya, de cuadra en cuadra, Sí. de ciudad en ciudad. Amén. Vamos a conquistar la tierra de vuelta para el Señor. Amén. Recientemente, al participar de una reunión de la iglesia, durante la alabanza, fui profundamente tocado y le pedí al Señor que me abriera su corazón y me dijera lo que sentía. En ese momento el Señor me inundó de tal desesperación, al punto de casi derramar lágrimas. Él me hizo ver cuán maravilloso es lo que Él ha preparado para el hombre. ¡Oh Señor Jesús! Amén. Pero el hombre no entiende y lo desprecia, prefiriendo ser socio de su enemigo. ¡Oh Señor Jesús! Sin embargo, Dios está revelando a la iglesia lo que hay en su corazón. Amén. Gracias al Señor. Gracias, papi. Amados, en el capítulo 3 de Romanos leemos, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versos 10 al 12. La desesperación de Dios es que no hay quien lo entienda, quien lo busque. Dios creó al hombre para que Él reine en la tierra por medio de ese hombre. Amén. Por eso, Él lo creó a su imagen y semejanza, y le dijo que señoreara la tierra. Pero el hombre se extravió y se volvió inútil. Perciba la desesperación del corazón de Dios. El hombre que Él creó para recuperar su gobierno en esta tierra se desvió, prefiriendo obedecer a las palabras de la serpiente. Por tanto, el hombre se volvió inútil para Dios, pues no hacía más su voluntad. Oh Señor Jesús. Además, Satanás inyectó su veneno, su naturaleza vil y pecaminosa en el hombre, como es simbolizado en Números, capítulo 21, cuando el pueblo de Israel fue picado por serpientes ardientes. La sanidad del veneno de las serpientes solo ocurría cuando se miraba la serpiente de bronce hecha por Moisés, que fue levantada en una asta. Ese escenario revela que nuestro Señor Jesucristo fue levantado en la cruz como esa serpiente de bronce, que a pesar de que tenía la misma apariencia de las demás serpientes, no poseía el veneno. ¡Aleluya! Eso representa el hecho de que el Señor Jesús tenía la semejanza de la carne de pecado, pero sin el veneno del pecado. De la misma manera que el pueblo de Israel era sanado al mirar a la serpiente de bronce. Quien mira al Señor Jesús, quien cree en Él, será sanado del pecado y tendrá la vida eterna. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Eso está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 15, que ya disfrutamos. Esta es la salvación que Dios prometió para el hombre, oh Amén. Señor Jesús. Amados, cuando el hombre cayó, comiendo del árbol que Dios le dijo que no comiera, el espíritu humano fue amortecido, es decir, perdió la función de contactar al Señor, y el alma humana fue contaminada y perdió la pureza, dejando de ser sencillo y obediente a Dios. Entonces el alma pasó a tener vida propia, la vida del alma.
y a tener algo independiente de Dios, el ego. A partir de ahí empezamos a tener dificultades no solo para tratar con nuestros pecados, sino también con nuestra alma. Señor Jesús, en el capítulo 7 de Romanos nos muestra el pecado que mora en nuestra carne y también la contaminación de nuestra alma. Lamentablemente durante siglos y siglos, incluso entre los cristianos, muchos han vivido según el lado bueno del alma. Es por eso que el Señor nos revela su palabra. Su deseo es que, con esa revelación, entendamos y seamos capaces de discernir las artimañas de Satanás, a fin de vivir por el Espíritu, buscando en primer lugar el reino de Dios. Amén, Señor Jesús. Amados, es por eso que el Señor nos revela su palabra. Su deseo es que, con esa revelación, entendamos y seamos capaces de discernir las artimañas de Satanás, a fin de vivir por el Espíritu, buscando en primer lugar el reino de Dios. Oh Señor Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amados, el alma humana fue contaminada y perdió la pureza, dejando de ser sencillo y obediente al Señor. Oh, amado. Entonces el alma pasó a tener vida propia, la vida del alma, y tener algo independiente de Dios, el ego. A partir de ahí empezamos a tener dificultades, no solo para tratar con nuestros pecados, sino también con nuestra alma. Señor, realmente el Señor nos muestra en este día que necesitamos buscarlo, arrepentirnos, volvernos al Señor, buscar su presencia, tener nuestra mirada a Él. Oh Señor Jesús, realmente tenemos un Dios lleno de amor y misericordia, el cual tiene el poder de transformar vidas, sanar a los enfermos. Señor, aún el estrés en el que vivimos en el día a día, el Señor realmente nos puede sanar aún de esa situación. Amén, Señor Jesús. Amén, hermano Rafael. Realmente necesitamos mirar a la serpiente de bronce, sí, para ser sanados de toda muerte espiritual, sí, tal vez de muchas enfermedades psicológicas y físicas. Tenemos al Señor Jesús como nuestro sol sanador. Aleluya. Amados oyentes, muchas gracias por haber compartido junto a nosotros el alimento diario. Los esperamos el día de mañana y el Señor Jesús les guarde y les bendiga. Jesús es nuestro Señor. Amén.